Ya está con nosotros don Juan Manuel Quesada, que es el presidente ejecutivo de el AIA. Ayer se produjo una noticia muy interesante, Ángelo. Lo hemos llamado porque pues hay unas recomendaciones que hay que hacer Sí, de fin de año, pero ayer se conoció la noticia de que ya entonces la gente de Cartago, que ha vivido este drama durante tantos años, producto de la contaminación del acueducto, que se le prohibía consumir el agua en esa zona, ya lo pueden hacer, sí, ya se permite. sí, hubo 1.600 muestreos de agua en la zona y los resultados fueron satisfactorios y hay agua potable en diferentes comunidades del norte de Cartago. Bueno, eso ya está confirmado, don Juan Manuel. Ya la gente puede estar consumiendo el agua, abrir la llave hoy tranquilamente. ¿Cómo Muy está? buenos días Buenos y días. por supuesto muy buenos días a Buenos todos los que días. nos escuchan. Bueno, en realidad lo que sucedió en la zona norte de Cartago fue el resultado de un segundo esfuerzo que hicimos. El primero fue identificar cuál era la presencia que existía en el agua de metabolitos de clorotalonil, que en octubre anunciamos de que el agua era posible consumirla por parte de los vecinos de la zona. Ayer lo que informamos fue el resultado de otro análisis que se refiere a la presencia de plaguicidas. Y la buena noticia es que todos los resultados, todas las muestras fueron más de 16.000, ahí perdón por el dato, no son 1.600, son 16.000, arrojaron que el agua está libre de plaguicidas. Es decir, estamos confirmando que el agua es potable para el consumo humano y las personas de esa zona pueden seguir consumiéndola. No es que no la podían consumir antes, no, pueden seguir consumiéndola con toda la tranquilidad del mundo. Sí, pero don Juan Manuel, si hubo contaminación de tal, a ver la pregunta cómo la hago. ¿Hubo limpieza del agua? ¿Se estableció que en efecto había sido contaminada? ¿Se logró limpiar? ¿O cómo fue el proceso entonces, finalmente? No. Recordemos que este tema de la calidad del agua en la zona norte tiene ya sus años, Sí. ¿verdad? Y la hipótesis que existió y sobre la cual la Sala Constitucional, me parece de una forma prematura, ordenó algunas cosas, era que existía clorotalonil en esa zona. Nosotros en esta administración, en mi administración, asumimos el compromiso de hacer un análisis riguroso, un análisis integral de la calidad del agua de la zona, no solo de las tres asadas que habían presentado recursos de amparo, sino que lo asumimos con la mayor responsabilidad y de una forma integral. Ajá. Y bueno, para eso, importante mencionar que nos apoyamos de los servicios de laboratorio de la UNA y de la UCR para evitar cualquier controversia ideológica que pudiera existir en esto, ¿verdad? Y pues los resultados que hemos venido obteniendo han sido muy positivos para todas estas comunidades, porque primero se determinó que la presencia de metabolitos de clorotalonil que existía en el agua era a un nivel que no superaba los umbrales que establecía la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Es decir, que el agua era potable. Y también otra de las hipótesis es que como esas zonas están dedicadas a la siembra de hortalizas principalmente, pues que estaba prácticamente el agua inundada de Ujú. plaguicidas. Y esa hipótesis la estamos descartando Ok. científicamente después de más de 16.000 análisis de muestras y lo que se concluyó es que están libres de plaguicidas. Bueno, las 7 de la mañana, 42 minutos. La razón de nuestra llamada, básicamente, don Juan Manuel, es recomendar a la gente, no sé si es que al final se dispara el consumo cuando llega la Ujú. Navidad y el fin de año, porque uno pensaría que es al revés, porque la gente se va de paseo. O la época seca en general. Bueno, y en general sí, hay una época seca. Pero bueno, finalmente, recomendaciones cuáles son, don Juan Manuel. Y bueno, básicamente lo que nosotros estamos a partir del día de ayer es tratando de hacer conciencia en la ciudadanía costarricense de la necesidad de hacer un uso racional del agua, por supuesto, con el objetivo de reducir el desperdicio. Y eso mediante hábitos responsables que no solo van a beneficiar en el tema de suministro de agua potable y en tema ambiental, sino también que detrás de eso también hay un ahorro para el bolsillo de las familias. En la medida en que usted pueda ahorrar agua, en la medida en que evite el desperdicio, pues no le va a llegar Ujú. tan alto el residuo de agua.
Entonces estamos haciendo conciencia con esta campaña, como les decía, del uso racional y de que no se dé un desperdicio de agua. ¿Cuáles son algunos consejos? Bueno, por supuesto que tiene que ver con cerrar la llave cuando uno se está lavando los dientes, por ejemplo, cuando usted se está frotando el jabón para lavarse las manos, pues cierre la llave. También cuando uno se rasura, por lo general deja el tubo cerrado, algunas personas, pues que también lo cierren. Eh, por supuesto que uno de los consejos básicos es no, en esta época seca principalmente, es no utilizar el agua, que es un agua potable que le puede servir a las personas para lavar aceras, ¿verdad? O para lavar paredes. Este no es el momento para hacer eso. Y por supuesto que estamos llamando a la conciencia de esto. Y por supuesto, pues el tema de optimizar el uso del agua, aquella que pueda ser reutilizable, que usted la pueda utilizar para regar plantas, etcétera. Eso sería muy importante que la gente asuma esos hábitos. ¿Y por qué esto, compañeros? Bueno, porque ya estamos en la época seca. Por lo general, la época seca es una época que escasea el agua, por supuesto, y se vean afectados los servicios del suministro de agua potable. Nosotros desde la AIA hemos tomado acciones muy importantes para enfrentar esta época seca. Tiene que ver con la incorporación de nuevas fuentes de agua, tiene que ver con los mejoramientos de los acueductos, pero también estamos lanzando esta campaña de concientización porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde el lado del operador, desde el lado de la oferta del agua, pero también hay una responsabilidad que debemos asumir nosotros como consumidores de no desperdiciar ese recurso vital. Eh, Todo el agua que cayó, toda esta temporada que vivimos hasta hace 2 semanas más o menos, nos alivió un poco la vida. Nosotros somos capaces como país, y pregunto al sistema en general, don Juan Manuel, somos capaces de aprovechar que cuando cae mucha agua nos garantice que cuando llegue la época ya más seca, porque nos la vamos a enfrentar, tengamos esa garantía. Acaparar se llamará, o ¿cómo hacemos nosotros? Vamos a ver, algo importante es que, por ejemplo, existen sistemas de acueducto, en sencillo, pues que utilizan embalses, grandes embalses para poder Ajá. garantizar el suministro, por ejemplo, en épocas secas y aprovechando el agua que se pueda acumular en esos embalses en las épocas de invierno. Mm. En Costa Rica, pues prácticamente no tenemos esos, o por lo menos no se basa en esos tipos de sistemas, por lo cual no podemos hacer ese aprovechamiento, ¿verdad? De almacenar el agua en grandes cantidades para utilizarlas cuando la necesitamos en época seca. Hay que recordar que lamentablemente la infraestructura de acueducto que tiene este país es una infraestructura que estuvo abandonada durante muchos años. Eh, yo estimo que es de más de 30 años y hay que reconocer que por lo menos nosotros somos muy bendecidos en Costa Rica. Aquí el agua sobra. El problema que tenemos es de infraestructura, que es la infraestructura que se necesita para poder llevar el agua a los hogares. Y ahí es donde tenemos una brecha importante como país. Y es precisamente la prioridad en la que está trabajando mi administración de acelerar inversiones e ir solucionando esos problemas. En este momento, pues los sistemas están funcionando, algunos por supuesto tienen interrupciones porque hay que darles mantenimiento o porque ocurre alguna fuga, pero en efecto estas lluvias de estas últimas semanas nos han ayudado porque nos permitió que esta época seca se atrasara un poquito más. Yo diría que en sencillo también nos hemos ganado un mes de esa época seca, gracias a Dios, sin problemas de abastecimiento de agua o en ocasión de la entrada de la época seca. Bueno, ¿qué nos esperan finalmente, don Juan Manuel, para terminar? Nos espera el 2025. Yo creo que ya vamos aprendiendo que hay épocas en las que debemos ahorrar más, hay épocas en las que hay problemas con el alcantarillado en algunas zonas, que nuestro alcantarillado, el de aguas limpias y el alcantarillado, ¿cómo se le dice? El, De aguas sucias. el Aguas residuales. Aguas residuales, exacto. Que ya sabemos que es un sistema viejísimo en el país. Pero ¿cómo viene el 25 para ustedes como institución? Vamos a ver, yo creo que podría mencionar tres grandes retos los que tenemos. El más inmediato es sobrepasar esta época seca, ¿verdad? Que siempre ha sido y ha afectado a los costarricenses. Como les mencionaba, nos hemos venido preparando bastante bien, pero no sabemos cómo nos va a tratar la madre naturaleza en los próximos meses. Ese es el primer reto. El segundo reto tiene que ver con lo que mencionaba, es hacer más obra pública.
Y el reto que tenemos es seguir la hoja de ruta que hemos definido de inversión para no seguir atrasando algunas inversiones importantes que hay que hacer. Estamos hablando de que nuestra meta es gestionar más de 546 millones de dólares de aquí al 2026. Eso no es fácil. Para que tengan una idea, el AIA venía ejecutando 15, 20 millones de dólares al año. Nosotros queremos gestionar 546 millones de dólares en tan solo 2 años. Eh, por eso es que es el gran reto, diría yo, que tenemos para el otro año. Y otro que no es menor, y que lo digo siempre con toda la transparencia, es que viene un periodo electoral o en temas políticos, ¿verdad? En el que algunos inescrupulosos utilizan el agua para politizarla. Y creo yo que eso es otro de los grandes retos de cómo nosotros como institución no distraernos de esa misión que tenemos de hacer más obra pública, llevar agua a los costarricenses, no permitir que este tema se politice y no bajar la guardia en lo que realmente nos interesa a nosotros como institución. ¿Cómo se politiza el agua? Se politiza cuando usted ve algunos dirigentes políticos que lo que hacen es ver el pelo en la sopa, ¿verdad? Lejos de estar viendo la gran realidad que tiene este país, la herencia que nos dejaron las administraciones anteriores, de el trabajo enorme que hay que hacer, pues se dedican a ver qué no se ha hecho en lugar de estar reconociendo y estar apoyando principalmente las acciones que están prendiendo esta administración para ponernos al día en esa brecha que tenemos como país. Pero Y usted, utilizan eso para movilizar gente. Vean ustedes la situación que pasó con los Atillos, donde empezaron a bloquear las carreteras. Al final eso fue un tema que se quiso politizar. Eran 10 personas que estaban ahí con alguna, digamos, ideología particular de izquierda que cerraron la carretera. Mientras tanto, nosotros sí. manteníamos una comunicación con todas las comunidades afectadas, informando transparentemente qué estábamos haciendo, que no se involucraron en esos movimientos, ¿verdad? Pero estas personas inescrupulosas que les gusta politizar salen haciendo Pero, bulla a donde no debe ser. pero ¿Y don por Juan qué no Manuel, decirlo? A propósito de este tema de la zona norte, ahí teníamos a doña Katia Cambronero, ahí teníamos algunos diputados haciendo conferencias de prensa cuestionando la labor que estábamos haciendo y vea usted que ahora científicamente, que fue la apuesta que tuvo esta administración de abordarlo en forma integral y de una forma objetiva y responsable, eh, sí, ya ahora se demuestra de que el sí, camino que estábamos pero, siguiendo era el correcto a pesar de las críticas que pero tuvimos. don Juan Manuel, usted no puede decir, con mucho cariño se lo digo, que todo cuestionamiento, toda crítica es política, porque usted tiene que saber que pues hay cosas en el área que hay que cuestionar, que hay que preguntar, pero no siempre tiene que ver con política. Es decir, no puede decir que todos los cuestionamientos tengan que ver a una respuesta de alguien interesado en hacer política. Es que yo no he dicho eso, Henry. Yo no he dicho que eso tiene que ver con política. Yo estoy haciendo mención a hechos concretos donde se ha querido politizar el tema del agua simplemente para hacer bulla y traer la atención y llamar los reflectores en temas que no se justifican, ¿verdad? Que más bien con el pasar del tiempo vamos demostrando que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Y que es el camino que tenemos que seguir. Juan Y Manuel, por supuesto, usted sí, sabe, don Henry, que yo he sido el más crítico en el tema de la deuda que nos tiene la IA con los costarricenses. Eh, y es producto de ese abandono en el que estuvo la institución durante más de 30 años. Eh, pero lo cierto del caso es que en esta administración nos hemos puesto la camisa y el avance que tenemos es un avance nunca visto en la gestión de la IA eh, y que en lugar de estar tirando piedras en el camino, lo que uno esperaría es que reconociendo la importancia que tiene el tema del agua para este país y la importancia que tiene la IA, sí. para garantizar el suministro de agua potable, más bien deberían estar levantando la mano para ver cómo apoyan este proceso de ponernos al día en esta gran brecha que nos han dejado y no tratando de distraernos en el trabajo. Muy bien, don Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de la IA, con nosotros esta mañana. Gracias, don Juan Manuel. Feliz Navidad, de hecho.